El mundo se enfrenta a desafíos enormes. El consumo creciente, también propulsado por el aumento demográfico, la generación exponencial de residuos que ocasionan grandes problemas medioambientales, la pérdida de biodiversidad por la explotación de recursos naturales, la disminución de la calidad de las tierras por la utilización de productos químicos que consiguen altos rendimientos pero que acaban esquilmándolas, el calentamiento global como consecuencia de los efectos en la atmósfera del aumento de los gases de efecto invernadero y el incremento de las migraciones que provoca tragedias humanitarias son algunas de las tensiones planetarias a las que nos enfrentamos. De entre ellos, el problema del cambio climático es uno de los que está generando mayor preocupación por sus efectos devastadores y por su potencial de no retorno. Por otro lado, según cálculos realizados por la Comisión Europea, la Unión Europea tiene que afrontar un déficit de inversión anual de casi 180.000 millones de euros para alcanzar los objetivos en materia de clima y energía hasta 2030. Afrontar el objetivo de descarbonización de la economía europea en 2050 requerirá inversiones en una media anual de 1,33 a 1,42 billones de euros a partir de 2031 y hasta 2050. Por tanto, involucrar a los mercados financieros en la consecución de estas metas sociales y ambientales se considera un elemento relevante, ya que permite conjugar incentivos entre la actividad económica y los compromisos internacionales, ejerciendo en este caso la industria financiera como el sistema circulatorio de la economía. La Unión Europea está tratando de contribuir a este desafío y lanzó en marzo de 2018 su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles con el objetivo de situar la sostenibilidad y su análisis como un elemento central y necesario en el proceso de toma de decisiones financieras y de inversión en Europa. Las finanzas sostenibles es una forma de entender el mundo financiero en el que se tiene en cuenta el impacto ambiental, social y de buen gobierno que tiene el crédito o la inversión sobre terceros. Este modo de entender el mundo financiero ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años por el impulso que le está dando la propia Unión Europea a través del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de 2018. De hecho, el año pasado, en el 2020, se publicó la taxonomía, que es el informe, uno de los informes más importantes en este sentido, donde se introducen una serie de conceptos para orientar a los inversores, a los bancos, a los legisladores sobre qué es esto de las finanzas sostenibles. Básicamente lo que persigue el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles son tres objetivos. En primer lugar, orientar los flujos crediticios y de inversión hacia proyectos más a largo plazo y que tengan en cuenta los impactos ambientales de esos proyectos, también sin perder de vista el impacto social de estos proyectos. Segundo, introducir nuevos mecanismos de gestión de riesgos, de estos riesgos, a la hora de valorar los activos de la industria financiera, de los bancos y de los gestores. Nuevos parámetros, nuevos indicadores, nuevas métricas que tienen en cuenta los riesgos que llamamos extrafinancieros, ambientales, sociales y de buena gobernanza. Y en definitiva lo que buscan es conocer la exposición real a estos riesgos que hasta ahora no se tenían en cuenta desde el punto de vista financiero y fundamentalmente los riesgos ambientales. Estos riesgos ambientales son importantes porque pueden estar, si no se tienen en cuenta, se están sobrevalorando determinados activos o inversiones ligados a energías menos limpias o que tienen peor impacto en términos de CO2 o energías menos eficientes o reservas del petróleo, del gas u otras industrias que están reconvirtiendo su actividad hacia un modelo más descarbonizado y con menor impacto ambiental, sobre todo teniendo en cuenta los compromisos asumidos en la Cumbre de París y el nuevo plan del New Green Deal de la Unión Europea.